Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Aguilar. Soy antropólogo, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en los últimos años, con todo y pandemia, además, he tenido la oportunidad de trabajar con los compañeros del área de astronomía, con el doctor Raúl, doctor Julio, y en relación a la astronomía del pueblo Comcac, de los Seris, a partir de un estudio que hace muchos años hizo un compañero nuestro, el promotor Arturo Morales Blanco, y donde él nos da a conocer el conocimiento astronómico y la relación entre la astronomía y el mar, y el desierto y los recursos de la naturaleza, que han permitido la vida de los Comcac por siglos y siglos, en un trabajo que nos ha llevado al orgullo y al honor de que este conocimiento de ellos, de la astronomía, de los Comcac, de los Seris, hoy en día está registrada, está integrada más que registrada a la astronomía mundial en un programa que se llama Stellarium. Ya se han dado pláticas sobre ese tema, y pues es un motivo de orgullo y de asombro para muchos, como si estamos leyendo el horóscopo griego, de repente el mundo Comcac nos plantea otras situaciones. Y bueno, eso habla de la interdisciplina, del diálogo entre academias, entre la antropología y la astronomía, entre la física y todo el conocimiento que ellos manejan. Y esto es como un antecedente de por qué llegamos en esta tarde a esta plática, compartiendo con ellos reflexiones sobre esta labor. Pues se mencionó el aniversario del edificio del Museo y Biblioteca, en el marco del aniversario de la Universidad de Sonora, y sucede que este año el Instituto de Antropología cumple 50 años de trabajar de manera permanente en Sonora, en lo que fue el Centro Regional del Noroeste en un primer momento, y posteriormente, con el paso del tiempo, llegamos a ser lo que somos hoy en día, el Centro INA Sonora. Y uno de los compañeros que estuvo en aquellos tiempos cercano a este proyecto es mi compañero y colega de muchos años, el arqueólogo César Quijada, que pues estuvo cercano, como digo, como hijo del profesor Armando Quijada, y como parte de esta legión de amantes de la historia, de la arqueología, de la antropología, y pues por eso pensamos en invitarlo, por el hecho de que el Centro INA, el Centro Regional, tuvo sus primeras oficinas en calidad de préstamo aquí en este mismo edificio. Entonces eso nos hace hermanarnos en el edificio, en la historia y en el proyecto. Y por otro lado, pues invitamos también a la compañera Adriana Hinojo, arqueóloga, que también ha trabajado desde antes de ser arqueóloga. Ella se ha relacionado con el INA también, con el caso de César en su momento, y en los últimos años ha estado trabajando en la organización, la revisión y catalogación de la colección arqueológica de este espacio. Y pues un servidor también egresado en su momento de la Universidad de Sonora, crecido en el espíritu universitario, pues también compartiré un poco de estas cuestiones de la historia, la antropología y el momento en que vivimos. Pero pues creo que es importante escuchar en primer lugar a César, que no digo que tenga todos estos años aquí, pero pues ha estado alrededor. Bienvenido, César. ¿Se escucha? Yo creo que tengo que encenderlo. Bueno, ¿sí? Bueno, como comentaba Alejandro, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta plática, ¿no? Porque la palabra conversatorio no dice nada, y en esta conversación entre amigos. Y como mencionaba Alejandro, el Centro Regional Noroeste del INA se fundó en febrero de 1973, cuando comisionaron al arqueólogo Arturo Oliveros Morales a que viniera a la ciudad de Hermosillo y buscara un espacio donde se pudiera
iniciar las labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el noroeste de México. Llega acompañado de su esposa, la arqueóloga Beatriz Branick, y desde el primer momento que llegaron en febrero, desde su casa empezó a funcionar el centro INAH. Y fue, digamos, la fecha oficial, el 15 de agosto de 1973, en que inician sus labores en un espacio que la Universidad de Sonora les proporcionó exactamente en el siguiente piso de arriba. Entonces fue muy simbólico pues que esta charla haya sido aquí en la biblioteca, porque el Centro Regional Noroeste, que se llamó así hasta 1989, inició sus labores en un espacio a un piso arriba de nosotros. Y como decía Alejandro, ya para 1973, 74, 75, andaba yo coqueteando con la idea de estudiar arqueología. Y precisamente me tocó, a través de mi padre, conocer a Arturo y a Beatriz y visitarlos en ese espacio. Recuerdo un gran espacio, no había paredes divisorias, o sea, estaban los escritorios, el respirador del dibujante, ¿sí? Y los grandes ventanales por dos de sus lados, un espacio muy, muy iluminado. Desconozco ahorita en este momento qué oficina o qué parte de la universidad está en ese espacio. Comentábamos antes de empezar la plática que habría que buscar fotografías de aquella época. Lo que sí existe, porque en 1976 el arqueólogo Arturo Oliveros hizo lo que fue el número 1 de la revista Noroeste de México, que en realidad era una memoria de los 3 primeros años de actividades del Centro INAH. Y ahí es pues que conocemos que la fecha oficial de su inauguración fue el 15 de agosto del 73 en el espacio que les platico. Pero en ese espacio nada más estuvieron hasta enero de 1974, porque el mismo Arturo lo menciona en la revista Noroeste de México número 1. Pero a pesar de que fue un corto espacio en que estuvieron, ahí se fraguó la idea por Beatriz y por Arturo de realizar en el año 1974 una reunión con todos los especialistas en la antropología del noroeste que ellos conocían o que pertenecían a diferentes instituciones que de alguna u otra forma habían trabajado ya en Sonora. Esa reunión se efectúa en el 74, pero todos los preparativos, todo se realizó en este espacio, en esos 6 meses que estuvieron aquí en la Universidad de Sonora. En esa reunión vinieron arqueólogos de México, pero también del estado de Arizona, estuvieron antropólogos, estuvieron historiadores, ¿sí? Y eso dio producto a un libro que fue publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el nombre de Antropología del Desierto, que en aquella primera edición, ¿sí?, constaba más de 400 páginas, porque después hubo una reedición ya más comprimido, la letra, los espacios entre renglones, que se hizo un poco más delgado, pero la primera edición, que pertenecía a la colección científica del INAH, ¿sí?, nosotros le decimos cariñosamente el bloque verde, porque es un librito de este tamaño, pero imagínense, fue hecho todavía con esténciles, o sea, no había computadoras en ese momento. La edición fue muy económica y estuvo a doble espacio entre renglón y renglón, entonces se llevó un gran número de páginas. En 1990 el Centro Regional del Noroeste, bueno, ya era Centro INAH Sonora, hizo una reedición ya usando computadoras y todo eso, y ya es más delgadito, más manejable, ¿sí? Pero todo eso se fraguó aquí
en este espacio que la universidad proporcionó por un tiempo al Centro Regional Noroeste. También, producto de esa reunión, es que se fue de alguna forma delineando cómo se ha ido trabajando la arqueología en Sonora durante estos 50 años, porque de ahí surgió la idea que había que estudiarla de acuerdo a las cuencas geográficas de los ríos en Sonora, y Beatriz Braniff inicia en el primer río que corre de norte a sur, que es el río San Miguel, que nace en Cucurpe y que viene a unirse al río Sonora aquí en Hermosillo. Entonces imagínense a Beatriz, una mujer en aquel entonces de 40 años, solita en un safari color amarillo huevo, ¿sí? Frígame la pupila. Y todavía la recuerdan. Yo acabo de estar recientemente en Cucurpe, y cuando saben que somos arqueólogos, que andamos registrando sitio con Víctor Rupete, sí, hace mucho tiempo andó una gringuita, o sea, es que ella muy blanca y con el cabello canoso, ¿no? Y que andaba en, lo que más recuerdan es el safari amarillo. Y después hubo otros arqueólogos que estuvieron trabajando la cuenca del río Sonora. Ahorita en la actualidad tenemos al compañero arqueólogo Júpiter Martínez, que está trabajando sobre la cuenca del río Bavispe precisamente, ¿no? Entonces, desde 1973-74, con los orígenes, se ha ido, ¿sí? Trabajando de acuerdo a los lineamientos que dio Beatriz Braniff. La forma en que se da una clave a cada sitio arqueológico, también en esos años, Beatriz Braniff, adaptando un sistema que ya existía en Estados Unidos, en el estado de Arizona, lo adaptó al caso de Sonora, y los arqueólogos seguimos respetando esa clasificación, que era dividir el estado en grados geográficos, ¿sí? Y dividirlo de izquierda a derecha y de norte a sur en letras. Entonces, Hermosillo, por ejemplo, comparte 4 cuadrantes, el Sonora J16, el Sonora K1 y así. Entonces, cuando encontramos un sitio, aparte de darle un nombre, se le pone una clave que no se repite en todo el estado, y se ha permanecido durante 50 años, y los arqueólogos lo seguimos. Claro, se ha ido adaptando a todas las necesidades, y sobre todo con cuestiones de tecnología. Pero todo eso inició hace 50 años en lo que era el Centro Regional Noroeste. ¿Y por qué Noroeste? Porque nada más comprendía los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, y nomás había 2 arqueólogos cuando inició, hasta que se dieron cuenta las autoridades en México, pues que era humanamente imposible atender tal región. Y ahora tenemos en cada estado, ¿sí?, un centro INAH con su respectivo apellido, ¿no? Centro INAH Baja California, Centro INAH Sinaloa, Centro INAH Sonora. Y aún así, aunque estamos distribuidos de forma estatal, no nos damos abasto, ni antropólogos, ni historiadores, ni arqueólogos, con la riqueza cultural que tiene el noroeste, y de hecho pues todo el país. Bueno, aquí lo pondríamos como un primer espacio para ceder la palabra a mis compañeros. Pues ya escuchamos un primer acercamiento al inicio de este proceso, y esta mañana se presentó colectivamente el libro sobre la catalogación de la colección de este museo. Y digo colectivamente porque desde el año pasado pues comenzaron a dar a conocer los resultados de esta gran labor, pero la pandemia no permitía pues compartir un poco más de esto, y pues quien se ha encargado de llevar a cabo esta labor y de pues irle dando forma y buscando alianzas y apoyos y todo lo necesario es la compañera Adriana Hinojos, a quien le cedemos la palabra para que nos cuente un poco qué es lo que hay dentro de esta colección y cuál es la visión de la historia que se ha podido ir construyendo
a través de papeles y documentos. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la invitación. Pues yo debo decir que bueno, he conocido la arqueología y la antropología del noroeste de ellos, de la mano de la guía de ellos. En el INA yo llegué como de 16 años a tocar puertas porque me interesaba mucho la arqueología, y me da mucho gusto estar aquí ahora platicando de algo de eso que me ha quedado de sus enseñanzas en campo y pues en el estudio de estas disciplinas. Y con ese afán de conocer la historia de todas estas colecciones, pues también de que tengan un respaldo y una protección jurídica, es que nosotros llegamos en un primer momento aquí, comisionados por parte del INA para catalogar y registrar este amplio acervo. ¿Qué tan amplio? Pues en ese momento no lo sabíamos, yo no lo sospechaba, a lo mejor si lo llego a sospechar digo, ay, ¿en qué me estoy metiendo? Porque son labores de largo aliento, de que toman más de una vida de las personas, así de extenso es. Y bueno, pues me ha tocado desenterrar en estos almacenes, en estas vitrinas, mucho de la historia que se comentaba aquí, el arqueólogo Quijada. Sin embargo, yo pues por no conocer el contexto o no haberlo vivido, digamos, de primera mano, aunque la formación de nosotros en el Centro INA Sonora pues siempre han estado presentes estas figuras de Beatriz Braniff. Yo todavía la llegué a conocer de lejecitos en vida, ya muy grande, y Arturo Oliveros también, pero pues él ya integrado a otro tipo de estudios, ¿no? Allá en Mesoamérica, en Michoacán. Entonces, debido a eso, a que no me tocó vivirlo, digamos, de primera mano, pues yo no tengo la misma mirada sobre todo este proceso. Y fui descubriendo que pues toda esta historia tiene más madejas, ¿verdad? De donde que vienen de más atrás, ¿verdad? Y una de las cosas que descubrí pues es que pues ya había un interés muy claro de una institución, no solo de un grupo de personas, sino respaldada por una institución que es la Unison, para pues dar a conocer, convocar también a la comunidad a valorar este patrimonio. ¿Qué es el patrimonio cultural? Pues ha ido cambiando esa definición y mucho depende de la formación que desde la primaria nos dan, y la misma comunidad pues va valorando ciertas cosas, ¿no? De tal manera que cuando se inauguró este edificio en 1948, desde esas fechas la gente de los pueblos de aquí de la ciudad empezó a donar cosas. Todavía no estaba el museo, sin embargo ya se sabía que tenía esa vocación este edificio, para albergar pues todas esas colecciones. El proyecto arquitectónico a mí me sorprende mucho porque tenía una visión muy completa. Yo creo que pocos museos han logrado desarrollar, bueno, no pudo concretarse así, pero pocos museos en el mundo tienen ya vista una variedad de temas, de salas que se querían tocar. Se hablaba de ciencia, se hablaba de tecnología, se hablaba del desarrollo industrial también, porque pues el mismo Abelardo L. Rodríguez buscaba también que se diera pues a conocer también todo ese empuje agrícola que en ese tiempo estaba en la costa de Hermosillo. Había salas dedicadas a la etnografía, cosa que pues nunca se desarrolló, aunque sí hay muchas colecciones etnográficas de los pueblos originarios de Sonora y del noroeste. Y pues
también la arqueología, ¿no? También estaba representada, la historia natural también, como pues la tradición de todos los museos occidentales desde el siglo XIX, pues es empezar desde la evolución, ¿no?, de la Tierra. También eso se tenía pensado, es decir, cada espacio que había en los diferentes niveles del edificio estaba pensado para albergar esto, y arte también. Entonces, pues sería un gran proyecto volver, digamos, o retomar algunas de estas visiones variadas, ¿no? Ya tenemos más salas, tenemos a lo largo del tiempo se fueron integrando la sala de historia, ahora hay una sala de ciencias muy interesante que yo he visto que tiene mucho público también, y creo que es muy importante que se den estos espacios. Ahora, respecto a las colecciones que nos ha tocado catalogar, pues hay la colección arqueológica es la más importante, la más numerosa. En su haber hay la historia del noroeste, está representada desde 10.000, 11.000 años antes de nuestra era, y de ahí hasta el siglo XIX. Y también los grupos originarios, cuando se creó el museo, a la siguiente década ya se empezó, o luego la persona que estaba al frente de catalogar estas colecciones, María Dolores Encinas, se dio a la tarea de hacer esas redes también con el grupo CONCAC, con el grupo pues Yoemec, Yaqui, que son los más cercanos, pero también con Guarijíos, y de hacer acopio de estos materiales tan interesantes. Yo me he fijado, sin ser especialista en el material etnográfico de estos pueblos originarios, pues que ha cambiado la tecnología, los materiales con que se fabrican actualmente. A lo mejor son igual coritas, son muñecas, pero ya no se hacen de los mismos materiales. Entonces hay todo un acervo aquí también muy rico, y pues apto para desarrollar esas especialidades en la carrera de antropología. Simplemente la tradición de la curaduría, la disciplina tan completa de la museología enfocada en este tipo de bienes, ¿no? Está pendiente, está ahí para todo el interés académico que pueda haber por parte de estudiantes o de profesionistas. Bueno, le voy a tomar un instante el micrófono a la compañera Adriana, porque han de saber que los tres que estamos aquí hemos caminado y hemos resbalado por los mismos caminos. Y bueno, en este museo un elemento que ha sido siempre muy central es todo el imaginario en torno a las momias de Yécora. Y pues hace años con Adriana, con César, hicimos una serie de recorridos por el territorio Pima, y pues una cosa es trabajar allá en la arqueología, convivir con la gente, todo eso que hiciste en su momento, y encontrarte ahora con ese otro lado de esa historia. ¿Has reflexionado algo sobre eso? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, pues hasta en las guías de turistas que ha habido, antes eran muy comunes las guías internacionales para los turistas desde pues, los años 40, los años 50, que hubo un boom en México para recibir pues sobre todo a norteamericanos. Ya aparecían fotografías de las momias de Yécora que se depositaron aquí en este museo. Mucho tiempo estuvieron como en una cuevita que estaba en un área acá afuera de la sala de arqueología. Después, por el vandalismo, pues se metieron. Y bueno, fueron dos hallazgos de pues un patrón de enterramiento mortuorio que es propio de aquella región y de aquella tradición cultural serrana,
que abarca varios pueblos, varias comunidades. Actualmente pues es ocupado ese territorio desde hace muchos siglos por el grupo Pima o que es como se denominan ellos, y pues se hacían, me platican los que están encargados de la sala, que se hacían filas para entrar a verlas, ¿no? Actualmente ya se han encontrado más, se conoce más de la arqueología de aquella región. Es un momento en el que todo este trabajo pues no hubiera sido posible décadas atrás porque no había muchos estudios de referencia. Actualmente se cuenta con más estudios de referencia, con más hallazgos y con textos mejor estudiados, mejor preservados para, digamos que, darle una interpretación más completa a esos individuos momificados, que pueden ser tan antiguos como 1000 años o probablemente más por los fechamientos que se han obtenido de otras momias muy similares y de ese territorio que posteriormente, recientemente, o sea, les estoy hablando de hallazgos de hace 5 o 7 años, que sí se han podido fechar. Y bueno, en el caso de estos dos individuos, un femenino y un masculino, fueron descubiertas, una en la década de finales de los 50 y otra a principios de los 60. Y desde entonces pues no se han estudiado, no se han realizado algún plan de conservación para ellas, siendo tan valiosas. Este patrón de enterramiento incluía que se llevaban a lugares apartados, a cuevas muy pequeñas, a veces no eran habitacionales, a veces sí. Se envolvían en los textiles y los petates que tenían en esa época y quedaba totalmente envuelto el cuerpo y flexionado. En el caso de este hallazgo, pues en la emoción, la novedad de haber encontrado estas momias tan cerca de Yécora, pues se desenvolvieron, se abrieron, sin embargo, todavía conservan enredados en algunas de sus extremidades partes de estos textiles. Y hay toda una colección de textiles asociados a este territorio de Zaguaripa y de Yécora, de un coleccionista que visitó probablemente muchas de estas cuevas y trajo estos elementos asociados a estos rituales mortuorios, de tal manera que hemos podido ver diseños bordados en hilo negro, hay teñido de estos textiles, hay toda una riqueza también de información que pueden dar los individuos, su estado de salud, su edad. Todavía se conservan algunos de sus órganos. Entonces actualmente se está desarrollando un proyecto con la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural, donde especialistas de bienes arqueológicos orgánicos pues están planteando todo un proyecto de 1 año para conservar estos casi 40 bienes orgánicos que hay, entre ellos estos 2 individuos momificados, muy probablemente asociados al grupo OOR o Pima, y pues sus textiles, los cordeles que hay también de distintas fibras. Es decir, hay toda una riqueza en donde nosotros, la próxima vez que el museo reabra, ya hay un interés de la universidad y un proyecto caminando en función de esto, y que se puedan volver a exhibir, será pues con una serie de lineamientos para que se puedan conservar para las futuras generaciones, pero también con una dignificación hacia lo que representa, ¿no? No es ver el cuerpo momificado por morbo o por verlo, sino todo el contexto del ritual mortuorio que abarcaba pues estos espacios en las cuevas en la Sierra Madre Occidental de la parte de Sonora. Bueno, a César de que nos hable de lo que le corresponde recordar y hacer como arqueólogo hoy en día,
pues quiero comentar un par de cosas también. Precisamente ese impulso, ese momento que dio lugar a este museo, bueno, a este edificio como un gran proyecto de sociedad, como un proyecto histórico, educativo, cultural, pues dio la posibilidad de que el Instituto de Antropología se estableciera aquí temporalmente, de conjuntar esfuerzos y posteriormente de seguir otros distintos caminos. Y pues también esto nos ha ido generando una problemática que tenemos en este estado, que ha sido precisamente el no desarrollo semejante, equiparable, digamos, de una profesión antropológica en esta región del país, con tanta diversidad étnica, con tantos pueblos originarios vivos entonces y todavía el día de hoy. Y esto pues es algo que siempre está como que pendiente, ¿no? ¿Qué tanto sabemos como sonorenses acerca de la diversidad étnica, de los derechos históricos, los derechos culturales de todas estas sociedades? Y qué tan al margen de nuestra sociedad siguen estando en muchas ocasiones ellos. En este caso, aquí estuvo trabajando la compañera Dolores Encinas, Lolita Encinas, con cariño y respeto le decíamos. Ella a caballo, pues incluso portando arma por su propia seguridad, anduvo por los caminos de la sierra recolectando estos materiales en este entusiasmo que todo esto ha desarrollado. Y en una siguiente etapa, después de este encuentro con la Unisonia y Lina, ella se integra al Instituto de Antropología y se abre la colección etnográfica. En los documentos que menciona César del noroeste de México, se habla de que es muy importante abrir un proyecto que se llama Rescate Etnográfico, y donde se decía hay que recuperar las piezas, los objetos de estas sociedades antes de que las sociedades desaparezcan. Esa visión es importante, es determinante, pero también es limitante. Darle prioridad a los objetos y no a las sociedades vivas. Sin embargo, ella mantuvo una relación con los pueblos, estuvo siempre alrededor de ella con artesanos, con artistas, siempre buscando alentarles en la mejor producción, porque decía, esto va para un museo, no es nada más aquí para mí. Y también eso dio pauta a otro momento en que llegó un franco-canadiense, Edmundo Faubert, todavía vive, estuvo por aquí el año pasado, y él venía interesado en las cobijas, en la cestería, como sucede que gente de otras partes viene a conocer lo que tenemos aquí, lo que se hace aquí, y gente de aquí como que no le da a veces mucha importancia. El señor Faubert estuvo recorriendo el territorio de los Odam, de los Ob, de los Pimas, de los Guarijío, los Mayos también, los Yaquis, pero le impactaron más estos pueblos de la sierra, estos pueblos del desierto, y da cuenta de la distancia, de la discriminación que sufrían, de las burlas, en fin, una serie de cosas que eran ejemplos de las maneras de despojo que sufrieron estos pueblos. Este señor Faubert va a dar con el pueblo guarijío después de que la guerrilla había pasado por esta región, y se da cuenta también de la situación tan dramática que ellos vivían. Logra convencer a una parte de la gente guarijío, de algunas autoridades, a ir a Nogales. Él dice, algo hay que hacer. Él procura regresar a Nogales para poder conseguir dinero para irse con estas personas a la Ciudad de México a buscar al presidente de la República para decirle, esto está pasando. Y entre el movimiento de la guerrilla, entre el esfuerzo de este buen señor Faubert, pues efectivamente van tocando las puertas, no llegan con el presidente Echeverría, pero sí con su esposa, y ella los manda a Lini. Y en aquellos momentos, fíjense, se habla de que existía un nuevo pueblo indígena en el país. Se llegó a decir que si no era la gente de la Atlántida, porque como un pueblo perdido. Hoy en día los últimos proyectos han intentado inundarlos, los están convirtiendo trágicamente en un pueblo como de la Atlántida. Pero sin embargo, volviéndonos para atrás, es este encuentro entre el intento del rescate etnográfico
y el contacto con las comunidades que empieza poco a poco a desarrollarse una beta antropológica, un cuestionamiento que hemos hecho a la antropología mexicana es que varias personalidades vinieron como Fernando Cámara Barbachano, Margarita Nolasco, Marlene Aguayo, entre otros varios que nos dejan etnografías muy importantes de los años 50, 60, cachito de los 70, pero no volvieron o no mandaron alumnos, no hicieron escuela. Y pues eso es lo que nos ha hecho que tengamos una gran disparidad en cuanto a los estudios, en cuanto al contacto con los pueblos, y era una preocupación de hace años cómo teníamos un departamento de historia y antropología en la Universidad de Sonora y no una carrera de antropología. Hoy en día, a partir del 2019 se abre la carrera y pues parte de lo que estamos viendo en este preciso momento es cómo enmendar la ruta, cómo reorientar el camino. Los pueblos siguen vivos, siguen luchando, siguen resistiendo. El embate de la minería, en la mañana lo mencionaba, estamos produciendo ingenieros muy capaces de hacer caminos, de destruir cerros y cuanta cosa por la minería, pero no estamos haciendo ingenieros con esta conciencia ambiental de buscar otro modelo muy diferente de minería. En fin, ¿no? Cada departamento de esta universidad podría pensar los retos del presente, y pensamos que la antropología debería hace mucho haber sido parte de este proceso desde Sonora, pero bueno, aquí estamos, aquí hay alumnos en este momento de la Escuela de Antropología. En la mañana hablamos de cómo generar pues desde servicio social, práctica profesional, maneras en que este centro cultural de la historia, la arqueología y la antropología pues desarrolle toda su capacidad, lo cual me llevaría a preguntar un poco en este contexto. A 50 años pues es difícil resumir, pero ¿cuáles han sido los logros o cuáles son los retos que ves tú en este momento en que estamos? La pregunta de los 64,000 pesos, como decían antes. No porque sea muy viejo, sino porque empecé muy joven. Precisamente pues en 73 ya andaba yo coqueteando con la arqueología, ¿sí? Y me fui a estudiar en 77. Me tocó, entre lo que salí de la prepa y empezaba la carrera de arqueología en la Ciudad de México, pasaron 10 meses porque no coincidían los calendarios. Pues en Sonora salíamos de la prepa en junio, pero en la Ciudad de México la Escuela de Antropología empezaba las clases en abril. Entonces tuve que esperar ese tiempo, y fue cuando me acerqué, ya conocía yo a Beatriz Granis, me acerqué con Arturo y le dije: puedo venir de forma voluntaria, de forma meritoria en este tiempo, pues en vez de no estar haciendo nada, quiero ver si en realidad me gusta la arqueología. Y me acuerdo que Beatriz, en el mes de julio que llegué de Caborca a Hermosillo, me puso en una sombrita de 1 metro cuadrado en julio a lavar tepalcates durante todo julio y la mitad de agosto. Como vio que no corrí, que no me desanime, entonces me llamó y me dijo: ¿tienes RFC? ¿Qué es eso?, le dije. Sí, tu registro federal de causantes. No lo tengo. Bueno, pues te vas a la calle Yucatán, ¿sí?, a un ladito del cuartel 14, ahí están las oficinas, y te tienes que registrar. ¿Y por qué? Porque te vamos a contratar para que me ayudes a hacer el catálogo de sitios arqueológicos, que fue el número 2 de la revista Noroeste. A 50 años, bueno, menos, porque lo hicimos en 76. En aquel entonces, entre los sitios arqueológicos que se conocían, que Beatriz había empezado a registrar en el río San Miguel, y que otros arqueólogos norteamericanos habían estado reportando desde los años de 1930, ¿sí?, logramos hacer un listado como de 900 sitios arqueológicos, ¿no?, que para ese entonces pues era una novedad, porque todo el mundo en el centro del país decía: en el norte no hay nada. Lo que no hay es arquitectura. O sea, no tenemos juegos de pelota,
no tenemos basamentos piramidales como en Teotihuacán o en Chichén Itzá, pero sí hay otro tipo de arqueología sin arquitectura de piedra. ¿Sí? Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, en el noroeste de Chihuahua, la cultura de Casas Grandes. El sitio arqueológico de Paquimé es arquitectura de tierra, ¿sí? No es adobe, pero sí es una arquitectura de tierra. Y para resumir, en estos 50 años, el catálogo de sitios arqueológicos, ya vamos alrededor de los 3.300 sitios arqueológicos registrados. Eso no quiere decir que son los que hay, son los que hemos podido ubicar, hemos podido localizar el grupo de arqueólogos que hemos trabajado en Sonora en estas 5 décadas, ¿no? Entonces, yo, como arqueólogo, eso es uno de los avances, ¿no? Pero se han hecho mucho más cosas, o sea, el hecho del Museo de Sonora, que fue producto, digamos, de 15 años de investigación en antropología, en historia, en arqueología, se vieron reflejados por primera vez ahí. ¿Qué otro de los avances? Algunos sonorenses, como Adrián y yo, pues nos fuimos a estudiar y regresamos, porque hemos sabido de compañeros que se fueron antes de nosotros, ellos no, los enamoró el centro del país, ¿no? O inclusive se fueron al extranjero y no regresaron a trabajar. Entonces se ha ido despacito, poco a poco, formando cuadros, ¿sí? Alejandro, aunque sus orígenes no es la antropología, también se fue a México a estudiar antropología y también lo tenemos de regreso, ¿no? Entonces, algo que Beatriz y Arturo vislumbraban hace 5 décadas, ahora es un conjunto de investigadores. Habemos en todo tipo de personal en el Centro INA Sonora, más de 50 trabajadores, entre secretarias, administrativos, investigadores, ¿no? Pero cuando llegaron Arturo y Beatriz y empezaron en agosto a trabajar aquí, pues sí, había una secretaria que es la antropóloga física Pati Hernández, también otra hermosillense que se fue a estudiar y regresó, un chofer, ¿sí? Había un ayudante, ¿sí? Que después se convirtió en museógrafo, pero poco a poco, o sea, fue creciendo el centro regional y seguimos, o sea, seguimos necesitando gente y seguimos luchando porque haya más antropólogos, haya más arqueólogos para la investigación. Pero ahora yo quisiera al revés. Veo muchas caras jóvenes. Yo les preguntaría, ¿tuvieron oportunidad de conocer el museo antes de que llegara la pandemia? Pues ya tienen tarea cuando lo reabran, ¿sí? Porque así como hemos comentado, o sea, que empezó con la sala de arqueología, ¿sí? A partir de 1975 se abrió una sala de historia, y así como platica Adriana, o sea, el proyecto de este gran edificio era tener pues salas de exposiciones en todo lo que fueran las ciencias sociales, ¿no? Y también las ciencias exactas, ¿sí? Pero de alguna forma, aún la escasez de presupuesto, de personal, se fueron haciendo cosas, pues la misma biblioteca esta, ¿sí? Ya prácticamente es una biblioteca histórica. Aquí hay una sala del noroeste que todos los arqueólogos, cuando queremos iniciar nuestras investigaciones en cualquier región, siempre venimos a ver qué se había escrito antes, ¿no? De 1973, por decir algo. ¿Por qué? Porque a partir del 73 recurrimos a la biblioteca de nosotros. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes han estado en el auditorio que está aquí enfrente? ¿Un concierto o algo así? ¿Sí? Pues han de saber que en 1949, cuando el profesor Manuel Quirós Martínez era el rector de la universidad, él logró que en diciembre de 1949 se hicieran las jornadas del Congreso Nacional de Historia, cuyas memorias pues, no fueron publicadas y poca gente sabe, ¿sí?
que un evento de esa magnitud, que trajo historiadores y antropólogos y arqueólogos en aquellos tiempos, venir a Sonora en 1949, digo, llegaron en ferrocarril, ya existía, pero era todavía una proeza, ¿no? Y por ahí supe que un joven que había bajado en septiembre de Cumpa, Sonora, fue y se asomó a ese auditorio y dice que veía puras cabecitas blancas, ¿no? Hablando sobre la historia, ¿no? Aunque las sesiones de antropología, de historia, de todo eso, se hacían en rectoría, en el aula magna, ¿no? de rectoría, que ahora creo que está ahí, la vice. Son las oficinas la victoría, ¿no? Sí, porque han de saber que en 1949 la universidad tenía 2 edificios, lo que es rectoría, y ahí estaba la preparatoria, la escuela normal para maestros, y el edificio de enseguida, el más pequeñito, era la secundaria de la universidad. Con esos 2 edificios empezó en el 42, ¿sí? Las clases empezaron el 1 de octubre de 1942. La inauguración oficial con gobernador y todo fue el 15 de octubre. Ahí les dejo de tarea porque celebramos el 12 de octubre como inicio de la universidad. Ahí se lo dejo a los investigadores, ¿sí? Porque hay documentos que dicen las clases 1 de octubre, la inauguración con el gobernador 15 de octubre. ¿Y por qué celebramos el 12? Es que era día inhábil. ¿Sí? Y entonces se daban las mañanitas, el 11 en la noche, y pues no había problema, al día siguiente no se trabajaba. Amanecían desvelados, ¿no? ¿Cómo van cambiando estos procesos de la historia? ¿Cómo este edificio ha sido testigo de diferentes momentos, diferentes periodos? Y a veces no entendemos, en lo personal me refiero, qué pasó, por qué ya no siguió esto, cómo se desconectaron estas cuestiones. A mí me tocaría haber sido de la última generación de la secundaria de la Universidad de Sonora. Me tocaría pasar posteriormente a la preparatoria de la Universidad de Sonora, pero debido también al intenso movimiento estudiantil de aquellos años y al hecho de que uno desde la secundaria, la preparatoria y hasta la carrera ya llegaban los estudiantes más conscientes, más críticos, más politizados, y pues también hubo momentos de lucha, de represión, clases y todo este asunto que dio como lugar a la creación de los de los colegios de bachilleres. En lo personal me tocó estar en el primer año del colegio de bachilleres en un plantel, estaba todo primer año, en otro estaba todo segundo año y en un tercer plantel, lo más lejos posible, estaba el tercer año, para segregar a la juventud, para separarlas de la universidad. Y pues de alguna manera posteriormente el proceso de departamentalización fragmenta más todavía este proceso, al grado que no siempre un departamento sabe lo que pasa en el otro o se consideran de diferentes tendencias, etcétera. Y pues ha habido procesos de rectorías pues muy difíciles, otros bueno, que han ido cambiando, las huelgas, etcétera. Y pues por eso creo que es importante recuperar todos estos procesos históricos y pues de alguna manera reapropiarnos también como sociedad y sobre todo como sociedad universitaria de este gran espacio, de este edificio. Y mencionaba hace rato, estimada compañera Adriana, bueno, que están aquí algunos alumnos de la carrera de antropología, que la carrera de antropología va llegando a Sonora. ¿Qué les diría usted en cuanto a qué podrían aprender o cómo podrían ellos pues, no sé, establecer una relación a través de estas colecciones en primer lugar? Y bueno, ya lo del proyecto del museo será otro reto, ¿no? Bueno, pues abrir esta ventana al interés curatorial o museológico
es más amplio de lo que uno puede imaginar. Uno piensa, no, pues estas colecciones están en el museo, estos bienes, ya sea etnográficos, fósiles o arqueológicos, y pues se van a montar en una vitrina y así, pero no, el adentrarnos en interpretar todos esos bienes, a diferencia de un proyecto de investigación, porque he estado de los dos lados. Cuando uno como investigador se plantea preguntas, sale al campo, regresa con sus materiales, los analiza y hace sus interpretaciones. Aquí es diferente. Aquí el hecho de que estén dentro de un museo obliga a que tratemos de escuchar esas historias no autorizadas. Eso sería mi recomendación. Que se abriera esta área en esta carrera, para ya sea, pues no sé, como optativa, como esta parte museológica, curatorial, y es todo un trasfondo, como les digo. Se ve uno obligado a preguntarse las cosas que a uno le hacen ruido al ver estos objetos. Todas estas historias que se esconden, pues tras a veces los discursos oficiales, ¿no? En su momento, pues le tocó también al Centro Regional del Noroeste mostrar esta cara, digamos, puntual, vertical, de la visión que ahora se iba a tener de cómo se iba a interpretar, ¿no? Digamos que el poder del Estado, pues fáctico, también está ahí presente. Por otro lado, a mí me hace mucho ruido, por ejemplo, que siempre hay en las colecciones etnográficas estos mediadores, ¿verdad? Por lo general norteamericanos, ya sea antropólogos, lingüistas, gente, pero no eran espacios abiertos a los grupos originarios, a los grupos indígenas. Era una dinámica, una cierta dinámica, pues muy colonial y propia de los museos, porque pues los museos nacieron dentro de los contextos colonialistas. Entonces, pues darle ese otro giro para que sean espacios más diversos es lo que nos exige ahora. Pues esos son los retos. Ahorita hablaban de qué retos tenemos, pues tenemos esos retos. Cómo hacer que los espacios culturales sean más diversos, se escuchen más voces de primera mano, no a través de estos mediadores, ¿no? De pronto dice uno, ay, toda esta colección la trajeron los Moser y está aquí y está allá, y ¿cómo, no? Pero ellos no son saqueadores, ellos son lingüistas, entonces eso los avaló para pues hacer un saqueo también. Entonces todas estas preguntas, todas estas cuestiones que dicen uno, bueno, no es ni tan blanco ni tan negro. El INAH también ejerce un poder del Estado en estos temas. Entonces también nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y pues voltear a ver esas otras madejas que les decía yo, esas otras fuentes de conocimiento, y pues simplemente dar cuenta de que están ahí, de que existen, y de que también hay muchos malos residuos que nos ha dejado el centralismo en nuestro país. Eso también sigue siendo muy actual, y el hecho de que espacios como por ejemplo del museo, que no se diversificaran, a lo mejor que no se profesionalizaran los cuadros que ya existían antes de la llegada del INAH, pues tiene que ver con eso también, con el centralismo, lo difícil que es para los que hemos decidido o pensado estudiar este tipo de disciplinas. Pues en aquellos entonces pues se tenía que viajar a fuerzas a otro lado. Si no se podía, pues ni modo, no sé, o si no se podían, bueno, cuántas veces, ¿no? A mí me llegó a pasar de que de pronto dices, hoy creo que ya el siguiente semestre ya no voy a poder permanecer. Entonces sí es todo un esfuerzo pues de ir tan lejos. Ahora afortunadamente también eso pues ya tenemos aquí ya localmente antropología, y si abrieran la carrera de arqueología nada más con estas colecciones y con este museo, ya tienen para desarrollar todas sus prácticas, toda
a toda capacidad, ¿no? Entonces, pues sí, es esa invitación a no quedarnos con los discursos oficiales, a cuestionar, a buscar la diversidad, a darle también otro vuelco a estos espacios. Son espacios muy grandilocuentes los que están aquí, o sea, de hecho hasta nos hace sentir estar aquí afuera, estar ante la escalinata. Pues prueba de ello es que todos los movimientos sociales aquí recalan, ¿no? Enfrente, o sea, es un imán aquí de la sociedad, de la comunidad. Pero tenemos espacios muy escondidos, no se hacen visitas guiadas para que la curiosidad me sigue quedando después de todos estos años de venir caminando desde el centro INA para acá, de subir esas escaleras, de visitar. Hay un espacio muy bonito, por ejemplo, que es el mezanín, no sé si se han fijado que es un espacio muy amplio acá arriba, hay 2 escaleras que se sube ahí. Ese espacio está totalmente clausurado, hay basura ahí arriba, yo he subido recientemente y es un área insalubre. O sea, hay estructuras de metal que no sé quién decidió poner ahí. Cuando me comentaban que ahí había un espacio para la lectura de poesía, por ejemplo. Entonces, sí es cierto, son espacios que a lo mejor no todo el año se pueden usar porque están pues casi a la intemperie, está alto y se siente mucho el viento, a lo mejor no se pueden poner grandes exposiciones, pero espacios para diálogos, para diversidad, para la cultura, para el arte, para hablar de todo esto, pues existen, pero no los tomamos ni como universitarios ni como sociedad. Entonces también es un llamado a que pues nos preguntemos, ese espacio estaría padre usarlo para tal cosa, y lo solicitemos. Pues no creo que la universidad todavía tenga estos mecanismos tan coercitivos de no permitir, ¿no? Estos cambios poco a poco. Entonces, nada más. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero pues claro, tenemos espacios si tienen preguntas, comentarios,